Ok, vamos a grabar. Sí, sí, usted la tiene ahí, la transacción a mano, porque no es que la tengo en esta otra computadora. Sí, correcto, profe. Yo aquí la tengo. Si quiere le comparto pantalla. Sí, sí, claro. Veámoslo de una vez para salir de una vez de esa. El Excel o lo que decía el... Lo que dice la transacción y yo, o si lo tiene en el Excel, no importa. O sea, ¿qué decía ese 24 de octubre? Elías es el que me está hablando, perdón. Ahora sí me escucha, profe, perdón. Ah, bueno, ¿qué decía esa transacción del día 24? Se la leo, dice, del contrato firmado el día 8 ya se ha brindado el 80% de los servicios, por lo que se factura. Ok, vamos al día 8. Devuelvo hacia el día 8, un momentito. ¿Podría, por qué lo veo tan pequeño? Está, bueno, no sé si todos lo podrán ver. Es eso. Ok, vean. Ahí no hizo transacción. ¿Qué dice el día 8? Voy anotándolo aquí. ¿Sí me escuchó? Voy a abrirlo acá para... Profe, el día 8 de octubre dice que se firma un contrato para brindar los servicios de jardinería por 1.450.000 más el impuesto de venta aplicado. Ok, 1.450.000 colones se firma el contrato, pero solo se firma contrato. Sí, es correcto, solo se firma. Ok, no, entonces ahí no hay transacción, efectivamente, no hay transacción. Ahora, cuando yo explicaba del adelanto es, por ejemplo, que de este 1.450.000, si se firma el contrato y, por ejemplo, da la mitad, vamos a hacerlo porque, o sea, ok. Si mi explicación está, si ahí se firma un contrato y dice que de ese contrato le adelanta el 50% IVA incluido, entonces estaríamos diciendo que el 1.450.000 más son 1.450.000, ok. Si fuera 1.450.000 más el IVA, entonces el contrato total es 1.385.000. Perfecto, 1.385.000. Si dice que de ese 1.385.000 le adelanta el 50%, o sea, 819.200. 819.250, si ahí hubieran adelantado, ahí se convierte en un pasivo. Ese era mi ejemplo, pero en este caso particular solamente se firma el contrato, no hay adelanto de dinero, no hay ninguna transacción, entonces no hay por el momento ninguna obligación, no hay que registrarlo. El día 24
el día 24 dice que ya se ejecuta el 80%, ¿verdad? Entonces, el 80% son ese 1.310.800 que ahora sí, como brindó el servicio, no se lo ha pagado, es una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar contra ingresos. Contra ingresos por servicio. Ahí está bien. ¿Sí me expliqué con esto? ¿O tiene alguna consulta? Todo claro, profe. Ok. Profe, Sí, cuente. yo tengo una duda, Sí. porque yo lo hice de forma diferente. Ajá. ¿Verdad? Está, bueno, el día 8 se sabe que no se hace ninguna transacción porque nada más se firma. Pero el octubre 16, cuando se recibe, digamos, el 50% de ese adelanto, se había que hacerle, y dice Sí. que se firma el recibo por el adelanto, no había que hacer una transacción y con el ingreso diferido. Perdón. El día 8, es que no lo tengo. Mejor abrirlo para verlo porque... Pero yo tengo una duda también ahí, no sé si es exacto, si es similar a la del compañero, pero digamos, concretamente mi duda es, ¿cuál factura es, digamos, la que me obliga a, digamos, sí, con la que contraigo la obligación de pagar el IVA, con la del ingreso diferido o hasta que hago la facturación del servicio? Porque yo lo registré al momento del ingreso del gasto diferido. No, en el momento en que se brinda el servicio. Digamos, ahí Se factura el servicio. sí, exactamente. Ahí el compañero, ese 1.310.000 que tiene ahí, sí es una cuenta por cobrar, pero le falta el IVA. Porque aquí está. Pero es que creo que él lo registró igual que yo en el momento del gasto diferido, en la de octubre 16. Ok, doctor 16. Ah, ok. No, ahí no va. Ahí, digamos, yo no sé por qué no tengo este ejercicio, no lo tengo que amar. 10 de enero, 5 de enero, casi práctico 5, yo creo que es este. Voy a revisar. Pero ese momento, el ingreso diferido, entonces no funciona como hecho generador del IVA. No, porque ahí no se habrán dado el servicio. Que si usted registra ahí el IVA y, por ejemplo, no puede brindar el servicio, nunca facturó, estaría pagándole a Hacienda un IVA por algo que no dio hecho generador. Entonces, ¿cuándo dice que se da un hecho generador del IVA? Cuando yo facture o cuando preste el servicio o entregue el bien, lo que suceda primero. Aquí lo único que estoy teniendo es un recibo de dinero por, en este caso, 1.000.000. Dice el día 16. Dice el día 16 que se adelanta el 50% del servicio, incluido el IVA. Entonces, veamos ese asiento que tiene el compañero ahí. Ok, efectivo. ¿Cuánto recibió de efectivo? La totalidad del 50%. ¿Cuánto es el contrato total? 1.638.500. ¿Cuánto recibió? La mitad de eso. Entonces, la mitad de 1.638.500 lo recibió en efectivo. Entonces, el efectivo ahí sería 1.638.500. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el efectivo. El efectivo es 1.630.000.
y 8,500. Porque eso fue lo que recibió, independientemente si haya pagado IVA o haya pagado lo que sea, el dinero que, o hasta que se haya equivocado en el monto, el dinero que recibió fue 1,638,000. Ahí no se da el IVA por pagar. ¿Por qué? Porque el servicio no se ha brindado, no se ha facturado, entonces ahí no hay hecho generador. Entonces, el ingreso diferido es por 1,638,500. Ahí sí. Entonces, ahora vámonos al día 24, que fue el día en que recibe el dinero. Profe, ¿Sí? Correcto. incluso aunque digan que el 16 se recibió solo un porcentaje del total, no el total. Sí, porque ahí realmente, ¿qué es lo que está recibiendo? Dinero. Es el ejemplo que yo les decía. Ustedes van a contratar la reparación de las canoas de la casa. Entonces, le dicen al ojalatero, ¿cuánto me cuesta? Me cuesta, a usted le cuesta 1,000,000 de colones, pero necesito que me adelante el 50% para los materiales. Entonces, que uno va y le da los 500,000, pero no le ha brindado el servicio, ni se ha configurado ni tengo la obligación, ni en ese momento tampoco pago IVA. ¿Por qué? Porque no me ha hecho nada. Simplemente se llevó el dinero para hacer compra de los materiales. Entonces, en ese momento lo que se está dando es la mitad de lo que tiene que brindar. Entonces, por eso es que el día 16 ahí dice efectivo. El día 16. Ok. Ahí el efectivo son el total 1,638,000, pero ¿cuánto recibió esa persona realmente? Sí, pero es que solo recibió 50%, es lo que yo le decía. Okay. No, correcto. Entonces, ahí es la mitad de 1,638,000. Sí, es 800 y restos, que eso es lo que estaba diciéndole. Ok, perfecto, no, correcto. Esa es la mitad de ese 1,638,000. O Sí, sea, sí. 1,300,000. 819,250. Exactamente. Ok. Ese es el dinero que recibió y ahí lo que se configura es una obligación con el cliente. Entonces, vamos al día 24. El día 24 dice que del contrato firmado el día 8. Profe, disculpe que me interrumpa. En ese 16 no es, eso no se vuelve una cuenta por pagar, básicamente, porque no he brindado el servicio, Sí, pero no lo puedo registrar como efectivo, ¿no? sí, Porque pero ese dinero no es mío. ese concepto que dice ingreso diferido, Ya abarca digamos, eso. el concepto diferido es, digamos, un ingreso a futuro. No es un ingreso, eso no va al estado de resultados, es un pasivo, es una deuda. Entonces, ese concepto, ingreso diferido, al igual que se le puede denominar adelanto de clientes, es una obligación. Ahí ese ingreso diferido es un pasivo. Por eso es que, vea lo que las codificaciones estén a 202, que son de los pasivos. ¿Me expliqué? ¿Quién es el iPhone 13, perdón? Yo, profe. Eh, Ok, no le puedo cambiar el nombre. Daniel Vargas. Daniel. Daniel, ahí lo que se está convirtiendo el ingreso es en un pasivo. Entonces, ahí no hay ingreso. Veamos el día 24. El día 24 dice, ok, el día 24 dice que del contrato firmado el día 8 ya se ha brindado el 80%. Entonces, ok.
¿Cuánto es el ingreso que tenemos? ¿Diferido o total? El ingreso como tal. ¿Cuánto es lo que se ganó la empresa? Se ganó el 80% del contrato. ¿Cuánto es el contrato? 1.638.500. Ese es el total que tiene que cobrar, pero el contrato es 1.450.000. Entonces, el ingreso por servicio, ahí el ingreso por servicio es el 80% del 1.450.000. Pero ya no le había dado el 50, o sea, sería un 30, un No, 30%. no, ahí cuando le dio el 30% solo le adelantó dinero. Ahí lo que está diciendo el día 24 es que ya se lo ganó, ya le hizo el servicio. Para el ejemplo de las canoas, digamos que le puso el 80% de las canoas. Entonces ya ahí sí se las ganó. Cuando le dio el adelanto solamente fue dinero, solamente toma el dinero adelantado para ese servicio, pero ahí todavía no se ha ganado nada. Hasta que no haga el servicio, no hay ingreso. Entonces, ese ingreso por servicios del 80% del contrato. El contrato es por 1.450.000. Profe, entonces ahí, digamos, ya me gané el 80% y el ingreso diferido hay que restar esa cuenta para agregarle al ingreso que ya efectivamente me gané. Exactamente, compañero Moisés, creo que es el que tiene el control. Ahí en ingreso ponga 1.450.000 por el 80%. Por punto 8 puede ser. Sí, ok. Ok, eso fue lo que se ganó. Eso, ese 1.160.000 que se ganó tiene un IVA. Ya ahí sí tiene un IVA. Entonces ahí pone un IVA por pagar por el 13% de ese 1.160.000. Pero como crédito, sí, no es mucha molestia. Tal vez entre las 50 y 51 o después de las 50. Ahí sí hay un IVA por pagar, que es un pasivo. Entonces, ahí va el 13% del 1.160.000. Que serían 150.800. Sería, ya le digo. Correcto, sería 150.800. Ok, esas dos cuentas, los 150.800 y 1.160.000 es el 80% de todo el monto que tenía que pagar. Ahora, ¿cuánto le había adelantado la persona? Le había adelantado 819.000 de eso que ya tiene, ya le había dado 819.000. Entonces ahí, digamos, entre las 50 y 51 abramos otra cuenta, otra fila, si me hace favor. Ahí eliminamos el ingreso diferido, o sea, el pasivo que debíamos. ¿Por qué? Porque ya ejecutamos esa parte. Entonces ya ahí eliminamos la totalidad de los 819.250. Ok, ¿y cuánto me debe la persona?
Pues me debe la diferencia. Yo tengo que cobrarle por la diferencia. Entonces, el millón. Así es, profe, correcto. Ya lo estoy. 819, 490. Profe, entonces lo que me queda debiendo son 491,550, creo que me dio. Correcto. Eso sería. $491,550. Profe, esa es que todavía no estoy entendiendo, profe, esa. Ok, vean. Firma un contrato, no hay dinero, no hay pago, no hay asiento. Viene la persona y firma, le dice, le adelanta y le dice, vea, del contrato que vamos a tener, yo le voy a dar el 80%. Entonces, si yo le voy a dar el 80%, me podría quitar para hacer el Excel un momentito, si me hace el favor. Vamos a compartir acá. Y voy a abrir acá uno nuevo. Entonces, firma el contrato, no hay ningún problema, entonces no hay dinero, pero posteriormente viene y le dice, un momentito. Le dice, ¿cuánto es el contrato? 1,451,000. ¿Cuánto es el IVA de todo ese contrato? El 13%. O sea, la totalidad de lo que tengo que cobrar dinero es 1,638,000. Entonces le dice, bueno, le doy la mitad de ese 1,638,000. Entonces recibe 819,000. En ese momento que está recibiendo efectivo. Entonces efectivo, ¿por cuánto? Por 819,000 colones. ¿Qué es ese efectivo que recibí? Una obligación, un pasivo, una deuda con el cliente. ¿Cómo se llama esa cuenta? Ingresos diferidos. La palabra diferidos es un ingreso que va a ser a futuro. Es un ingreso que no es en este momento, sino que va a suceder más adelante. ¿Cuándo? Cuando yo brinde el servicio. Entonces, por 819,000 colones. ¿Qué otro nombre se le dice ingreso diferido? Se le puede llamar adelanto de clientes. Se entiende adelanto de clientes como una obligación. Perfecto. Entonces, esto es un activo, recibí dinero. Esto es un pasivo. Ok, ingreso pasivo. Hasta aquí lo único que tenemos es un dinero que me dieron por algo que yo tengo que hacer. Perfecto. Viene la empresa y dice, bueno, yo le hice el 80%, aquí está, deme el recibido conforme, del 80% del contrato total. ¿Cuánto es el contrato total? 1,000,000. Aquí, permítame un momentito. Aquí, cuando hace el 80%, entonces, del contrato total, hablemos del contrato, la prestación del servicio,
va a ser el 80%. El contrato total es de 1.660.000. ¿Cuánto es el impuesto de ese 80%? El 13% del 1.160.000 por el 13%, 150.000. ¿Cuánto es lo que tendría que cobrar por ese 80%? La suma del 1.160.000 más el impuesto correspondiente. Entonces, al momento que hace el 80% del servicio, entonces nosotros registramos cuánto estamos recibiendo. Vamos a recibir 1.310.000, perdón, ese es el total del contrato que vamos a hacer. ¿Cuánto es lo que vamos a ganarnos nosotros? Nos vamos a ganar 60%, pero es 80%, pero a eso le debo cobrar el IVA. Entonces voy a dejar 2 espacios acá y voy a poner acá ingresos. ¿Cuánto es el ingreso por servicios? Va a ser el 80% del contrato. A ese contrato yo tengo que cobrarle el IVA. Entonces, IVA por pagar el 13%. Sería esto por 13%. 150.000. Entonces, registramos mi ingreso. Esto sí es mío. El ingreso es mío. El IVA es del Estado. Entonces ya tengo las dos cosas. ¿Cuánto tengo que cobrarle? La suma de las dos cosas. Profe, Sí, correcto. disculpe, pero no habíamos dicho que en el momento en el que se hace la facturación, se, digamos, adquiere la responsabilidad sobre la totalidad del IVA. Como que al Estado no le importaba si el cliente me iba a pagar o no me iba a pagar todo, ya usted adquiría la obligación, digamos, por el total, por el 13% sobre el total del contrato. No, no. Estoy equivocado. No. Cuando hablamos de eso era, usted adquiere la responsabilidad, digamos, por este IVA acá, aunque no se lo pague. Voy a terminar este asiento y le explico eso. Entonces, ¿cuánto es realmente lo que de esto que tenía, de este trabajo que hice, el 80%, ya la empresa le había adelantado algo, ingresos diferidos, que era el pasivo. Ese pasivo era por el monto que le había dado la empresa, 819.000. Entonces, elimino ingresos diferidos. Vea que ingresos diferidos tiene un crédito cuando lo creé y un débito cuando ya hago el servicio, o sea, lo elimino. ¿Por qué? Porque yo no le voy a cobrar esta totalidad, el 1.310.000 colones. ¿Por qué? Porque ya me pagó 819.000. Perfecto. Ok, ¿cuánto le está debiendo la persona? Ahí dice que se lo pagó. Cuentas por cobrar por la diferencia. El monto del contrato más el IVA que tiene que pagarme menos lo que ya me había pagado, el monto que me está debiendo son 491.550. Ahora sí, aquí fue donde dijimos, ya la empresa tiene que pagarle este monto al Estado, aunque no cobre esto. Ahí es donde hablamos de que ya existe una obligación con el Estado, no cuando se está configurando la venta, porque la venta, no cuando se está configurando el ingreso, porque el ingreso lo único que se ha configurado aquí es un 80%. Ahí estoy obligado con el Estado a cobrarle al cliente por el 80%, pero la empresa se compromete a pagar ese IVA,
aunque no lo haya cobrado. O sea, es una obligación con el Estado. Entonces, hablamos de ingreso de dinero más que ingreso, ingreso como tal, una cuenta es que tal vez aquí no hay que confundir lo que es ingreso de dinero con ingreso de por el servicio brindado. ¿Me expliqué? ¿Quién Sí, fue creo que sí, creo que sí. Ok. Entonces, aquí lo que se está dando es un adelanto por el 50% y aquí lo que se está dando es la ejecución del un 80%. Vamos a hacer de una vez, esto no viene en el ejercicio, pero vamos a hacer el otro 20%. Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa cuando hago el otro 20%? Bueno, vamos a hacer el 20% sobre el contrato total, 290,000. ¿Cuánto es el IVA que voy a cobrarle a la empresa por el otro 20%? 290,000 por el 13%. ¿Cuánto es el total que le debo cobrar? Le debo cobrar, ya que sea que me lo pague en efectivo o que me lo quede debiendo, va a ser la suma de estos dos montos, 327,000. Entonces, si nosotros hiciéramos el otro 20%, lo primero que tenemos que ver, estos 300,000, ¿me los va a pagar o me los va a quedar debiendo? Si me los paga de una vez, registro efectivo por los 327,000, registro el ingreso por servicios. ¿Por cuánto es ese monto? Por los 290,000 y registro el IVA por pagar. ¿De cuánto es el monto? 290,000 por el 13%. $37,000. Entonces, aquí es que hacemos el otro 20%. ¿Qué pasaría si este 20% no me lo paga en efectivo, sino que me lo quede viendo? Entonces ya no registro efectivo, sino registro cuentas por cobrar por 327,000. Entonces aquí me lo quedo debiendo, si no registro efectivo porque realmente lo cobré. ¿Está claro esto? Buenísimo, profe, sí. Ok. Entonces, nada más es ver qué está sucediendo en ese momento. En primera transacción simplemente recibió dinero. En la segunda transacción está ejecutando el 80%, pero ya había un adelanto de dinero. Entonces, ese adelanto de dinero, cuando yo hago el 80%, automáticamente lo elimino. Ya ingresos diferidos o ese pasivo va a quedar en cero, porque estoy cumpliendo con ese servicio. Me queda debiendo una diferencia y registro el ingreso. Nada más acordarse que este ingreso por servicios es el que va al estado de resultado. El ingreso por servicio, lo que yo me gané. El ingreso diferido solo es dinero que entró. Eso es un pasivo. Entonces, que lo tenga muy presente. ¿Hay alguna otra consulta sobre esto? Profe, ¿y lo de la tarea es solo los asientos de diario o también hay que hacer balance de comprobación? Este era, ya no me acuerdo. Pero es que yo no pude estar el miércoles pasado, entonces no tengo grupo, entonces lo estoy haciendo solo y por eso. No, sí, ya una balanza de comprobación. Ah, ok, por ahí. Sí, sería una balanza de comprobación con los... Disculpe, con los- profe, que disculpe, ¿quién fue el que ahorita dijo que no tiene grupos? No vi el nombre.
Brian Retana. Bro, ahí no sé si está el grupo de WhatsApp, tal vez le pueda meter a Luz, si quiere. Ok. Ahí nada más, ahora cuando haga los grupos me lo... Brian, ¿quién fue el que me habló? Que no se me desplegó aquí. ¿Quién fue el que ofreció el grupo? Perdón. Yo, Oscar, disculpe. Oscar. Ok, para ponerlo ahora dentro del grupo. Por ahí, yo no sé si vi el nombre de Gerson Segura, ¿verdad? Sí está por ahí. Uy, en el grupo que yo soy, no sé si usted los tiene apuntados, pero también está una compañera, María Fernanda. Sí, profe, acá estoy. Sí, yo los tengo anotados, nada más es para no se me escape ahora que haga los grupos. Y si hay alguno compañero de los que mandaron un correo ahora en la tarde que lo hicieron por inclusión, nada más me manda un mensaje al 80, si quieren pertenecer al grupo, me lo manda al 87 10 18 82 un mensaje y ahora cuando haga el receso yo los pongo dentro del WhatsApp para el envío de la práctica ahora y qué vamos a hacer. Perdón, profe, ¿podría repetir el número? 87 10 18 82 y dado que no tengo los nombres, digamos, me pone nada más el nombre. Su nombre, su apellido y yo ahorita cuando hagamos los grupos, entonces yo lo estoy incorporando. Yo tampoco tengo. Sí, los grupos los hicimos al principio y los pusimos. Yo siempre los integro acá. Yo sé que hay algunas personas que se han integrado un poco tarde, entonces cuando vaya a hacer los grupos ahora, si alguno no tiene y está aquí presente, entonces yo lo pongo dentro de un grupo. Ok, los grupos son los del grupo de Zoom, digamos, los... Sí, Okay, salvo que ustedes hagan otro grupo diferente, que eso sí tendrían que indicármelo, pero por el momento estaríamos serían los mismos grupos. Ok, si no tenemos dudas, vamos a ver la clase. Bueno, repasar un poco lo que estuvimos mencionando. Nosotros al momento de una constitución de una empresa, todas nuestras cuentas de la balanza, si la empresa se forma a partir de octubre, todas nuestras cuentas van a estar en cero. El estado de resultados va a estar en cero. El estado de cambios en el patrimonio va a estar en cero. Y nuestro estado de situación financiera también va a estar en cero. Eso nada más de repaso. Posteriormente se vienen dando las transacciones, el grupo de transacciones que nosotros tengamos, y ese grupo de transacciones las asentamos. Aquí solo a manera de ejemplo puse 3 transacciones, la constitución de la empresa, en donde los socios aportan efectivo por 35,000, inventario de productos por 15,000 y equipo por 45,000. El total del capital social, 95,000. La semana pasada estuvimos viendo una empresa individual de responsabilidad limitada en el cual se ponía el nombre del socio y cuenta capital. Y aquí ya estamos introduciendo lo que sería una sociedad, y una sociedad ya se registra capital social.
el capital social de todos los socios está dado por los aportes que dieron cada uno de los socios. Y posteriormente, una transacción de ingresos, en donde los ingresos que nosotros brindemos podemos tener en efectivo cuentas por cobrar. Aquí me faltó del IVA, pero omitamos. Bueno, pongámoslo para que no haya ningún problema por ahí. IVA por pagar. Entonces, el IVA por pagar, nada más a manera de ejemplo, más esto, menos 25,000 que quedaron debiendo, 20,200 entró en efectivo. Ok. A manera de ejemplo, esto sería un ingreso y posteriormente gastos relacionados con esto. También me faltó el IVA ahí, pero omitamos, o bueno, incluyámoslo acá. IVA por pagar, que sería esto más esto por 13%. Profe, faltó el primer paréntesis. Profe, falta así un paréntesis. Ah, me faltó el paréntesis, sí. Claro. Ok, 5,460. Ah, mira, aquí no, el sueldo no tiene IVA. Solo el 58 es. Ok, 1,560 y el efectivo sería los 30,000 y el efectivo sería por las ok, entonces nada más a manera de ejemplo y viéndolo a grosso modo, nosotros asentamos las transacciones, posteriormente mayorizamos las transacciones en cada uno de los movimientos que se fueron dando de efectivo, si débito, efectivo a crédito, y ahí voy registrando la mayorización de cada una de las transacciones. Ok, entonces aquí vamos a partir del ejemplo que tengo. Luego de haber hecho todas las transacciones, digamos que esta empresa ya el 31 de diciembre tiene todos estos saldos dentro del balance de comprobación. Tiene cuentas de activo, tiene pasivos, tiene cuentas de capital y tiene cuentas de capital y tiene ingresos y gastos que son cuentas de resultados. Ok, entonces lo que vamos viendo es que nuestro balance de comprobación nosotros vamos a sacar las partidas de resultados para trasladarlas a el estado de resultados integral. Este resultado, para que recuerde y para reforzar, solamente se hace por un periodo. La empresa empezó en octubre, entonces el estado de resultados va de octubre a diciembre porque tenemos los saldos a diciembre y entonces incluimos dentro de las cuentas que son propias de resultados, los ingresos, y los comparamos con los gastos, y eso lo que me va a suministrar son la utilidad del periodo. ¿Ok? Entonces tenemos la utilidad del periodo. Posteriormente, entonces,
de ese mismo estado de resultados extraemos los movimientos que están relacionados con el patrimonio. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que están relacionadas con el patrimonio? Bueno, tenemos el capital social, las utilidades retenidas y los dividendos declarados, y a todos eso le agregamos la utilidad del periodo. Entonces se presenta de esta forma. El capital social, bueno, el saldo inicial que tenía, el que teníamos al principio del periodo. Aquí, digamos, si nosotros estamos viendo octubre, este saldo inicial perfectamente podría ser 0. Y como está dentro del periodo, serían los aportes de los socios, porque se incrementó dentro de ese periodo por 80,000. El total del capital social al final del periodo son los 80,000 colones. Tenemos una columna que sería de utilidades retenidas. No teníamos utilidades retenidas al principio del periodo. Perdón, aquí yo para el ejemplo sí puse unas utilidades retenidas de 60,000. Ok, entonces vamos a tener 60,000 colones de utilidades retenidas, la utilidad del periodo, que en este caso son los 98,050 colones, y los dividendos declarados o pagados, que son los 12,000 colones. Entonces, mi utilidad anterior más la utilidad que tuve en el periodo menos lo que yo le pagué a los socios me da la nueva utilidad retenida. La nueva utilidad retenida, que son los 146,000. Entonces, con esta estado de resultados integral, estado de patrimonios, hacemos lo que es el estado de situación financiera, y el estado de situación financiera va a tener las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, vamos a ponerle amarillo, y las cuentas de patrimonio, que van a estar constituidas por el capital social y las utilidades retenidas. Entonces, con esto se conforma el estado de situación financiera. Entonces, el ejemplo que quiero dar a entender es que del estado de comprobación, vamos elaborando resultados. Los resultados los pasamos al estado de cambios en el patrimonio, y el resultado de cambios en el patrimonio lo llevo al estado de situación financiera. Entonces, es una secuencia para la conformación de los estados financieros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros ahora? Lo que son los ajustes. Entonces, hay una serie de asientos que hay que ir haciendo para ajustar las cuentas. ¿Y por qué se ajustan las cuentas? Precisamente se dan porque el efecto tiempo o el efecto consumo a través del tiempo hacen que esas cuentas se vayan modificando. Entonces, ¿el efectivo podría ajustarse? Sí, podría ajustarse. Una cuenta que esté en dólares y el tipo de cambio aumente o disminuya, puede que afecte el monto en colones que yo tenga. Si yo tengo dólares y el dólar sube, mi efectivo puede aumentarse, puede verse aumentado. Ahí tendría un ingreso por la fluctuación del tipo de cambio. Si el tipo de cambio disminuye, podría tener una pérdida. Entonces puede ser un factor que se ajuste. Esto vamos a verlo más adelante en una cuenta. Por ahora no vamos a ver eso. ¿Las cuentas por cobrar se pueden ajustar? Sí. Puede existir incobrabilidad de las cuentas. Entonces,
algunas de estas cuentas que tenemos, en este caso estos 32,000, lo que las empresas hacen es que van creando una estimación para incobrables para ir difiriendo esa pérdida o esas cuentas que no se van cobrando a través del tiempo. ¿Los inventarios de productos se pueden ajustar? Sí, se pueden ajustar. ¿Por qué? Porque yo compré 34,000, pero al final del periodo puede ser que ya no tenga esos 34,000. Los seguros pagados por anticipado, todos los seguros que yo pague conforme pase el tiempo y se dé la cobertura, se van gastando hasta que llegue a cumplirse todo el periodo y estos seguros queden en cero. Documentos por cobrar pudiera ser, si el documento por cobrar está en dólares, igual pudiera ser. Otro ejemplo del ajuste es la depreciación. ¿Cuánto se deprecia el activo a través del tiempo? En este caso del equipo. ¿Las cuentas por pagar pudieran ajustarse? Sí, también. Igual el tipo de cambio pudiera ser un factor que dé. La hipoteca por pagar igual puede verse afectada también por tipo de cambio. Capital social no. Las utilidades retenidas no se ajustan. Los dividendos declarados no se ajustan y los ingresos no se ajustan, pero sí puede aumentarse por un gasto. Entonces vamos a ver cada uno de estos tipos de ajustes conforme se pueden ir dando. Vamos a hablar de la estimación para incobrables. Los incobrables, las cuentas como tal, no tenemos una certeza del 100% de recuperabilidad. ¿Por qué? Porque hay clientes que se pueden volver morosos e incluso incobrables a través del tiempo. Entonces hay 3 métodos que pueden darse para el ajuste. Aquí solo los vamos a mencionar y vamos a hacer uno por porcentaje de las cuentas por cobrar. Por el momento solo sepan que hay tres métodos, que es un porcentaje sobre las ventas netas, que quiere decir que yo conforme voy haciendo las ventas y estas ventas tienen ventas a crédito, esas ventas a crédito yo las voy registrando de una vez un porcentaje de esa incobrabilidad. Puede ser que sea un porcentaje sobre el saldo de las cuentas por cobrar que tengo a una determinada fecha, o puedo hacer un análisis de antigüedad de saldo, que es determinar cada uno de los clientes cuánto está atrasado para saber de acuerdo al atraso que se va dando a través del tiempo cuánto han ido quedando atrasos y la experiencia me dice qué porcentaje voy a ir registrando a través del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto de la incobrabilidad? Bueno, precisamente que a través de los meses vayamos registrando un monto y no cuando se vuelva incobrable. ¿Por qué? Porque puede ser que en un determinado mes yo haga las gestiones de cobro judicial y determine esa incobrabilidad y ese mes se ve afectado por todas aquellas cuentas que no pude cobrar y refleje en un periodo utilidades o pérdidas distorsionadas que debieron haberse ido haciendo a través del tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos esa incobrabilidad? Bueno, habíamos dicho, arriba teníamos el ejemplo que teníamos saldos de cuentas por cobrar por 32,000. La experiencia me dice que hay un porcentaje que yo determino como incobrable. Para efectos de la explicación, vamos a poner que el 4% de las cuentas por cobrar son incobrables. Entonces, aquí determinamos que los 32,000 colones que tenemos de cuentas por cobrar por el 4% son 1,280 colones de incobrables. Entonces, yo hago el registro, gasto por incobrables, 1,280, ya ahí paso por gasto en incobrable y registro una estimación para cuentas incobrables por los 1,280 colones.
El gasto por incobrables es una cuenta de resultados, va y lo asocio con los ingresos y los gastos. Y la cuenta estimación para incobrables es una cuenta de activo, o sea, una cuenta que evalúa o que valora las cuentas por cobrar. Ok. Entonces, dentro de la balanza de comprobación o dentro del estado financiero, de estado de situación financiera, vamos a tener las cuentas efectivo, las cuentas por cobrar, menos, ay, aquí está malo esto, menos estimación para incobrables, menos los 1,280 de estimación para incobrables. Entonces, esta cuenta de estimación es una cuenta valuadora o que disminuye mi activo. Esta cuenta de gastos por incobrables sería un gasto que va al estado de resultados. ¿Quedó claro este ajuste que hay que hacer de los incobrables? Sí, ok. ¿Qué pasaría si previo a que yo hiciera este ajuste de incobrables, ya la cuenta de estimación para incobrables habría tenido un saldo? Por ejemplo, que meses atrás yo había registrado incobrable, la estimación para incobrables y tenía 300 colones de incobrables. Entonces, cuando yo haga el ajuste de incobrables, ya no tomo los 1,280, sino que le rebajo los 300 colones porque ya estaban registrados. Entonces, solo debo registrar 980 colones. ¿Por qué? Porque ya yo tenía incobrables por 300 colones. Entonces, los 300 que ya tenía más los 980 colones son los 1,280 colones. Entonces, sí me captaron que por el método que estamos utilizando, que es el porcentaje de las cuentas por cobrar, si viene un saldo anterior, debo tomarlo en cuenta para no ajustarlo posteriormente. Entonces, ya aquí volvería a tener los 1,280 colones que se conformarían de los que yo estoy registrando ahora más los 300 que traía anteriormente. ¿Alguna consulta sobre la estimación para incobrables? No. Ok. Otra cuenta que se ajusta a los inventarios. Pusimos dentro del ejemplo que en la cuenta de inventarios habían 34,000, pero al final del periodo hacemos un inventario, contamos cuánto queda de productos y determinamos cuánto se ha gastado. Entonces, si nosotros compramos 34,000 en el periodo, pero al final del periodo tenemos 23,000 de saldo, o sea, que nos queda, quiere decir que hay que ajustar el inventario en 11,000 colones. Entonces, ¿qué registramos a la fecha del estado financiero? Un gasto de suministros, pueden ser suministros de oficina. ¿Por cuánto? Por lo que gastamos por los 11,000 colones. ¿Y qué registramos? Una disminución de la cuenta de inventarios por los 11,000 colones. Entonces, al estado de resultados iría gasto por suministros por los 11,000 y en el activo quedaría inventario de productos, los 34 menos los 11 que gastamos. El saldo que me va a quedar en los estados financieros serían 23,000 colones. ¿Este inventario de productos está claro? ¿Alguna consulta?
Otro, Esto es, digamos, perdón, Sí. o sea, para calcular cuánto he consumido de ese inventario que en algún momento compré, ¿verdad? correcto, correcto. Usted Ok. puede comprar 1.000.000 de colones en artículos de oficina, pero al final cuando va a hacer el estado, cuenta de ese millón cuánto tiene, y si solo me quedan 500.000, entonces yo digo, gasté 50.000, gasté 500.000, entonces paso por gasto lo que ya consumí y disminuyo mi cuenta de activo que decía por inventarios por el monto que ya consumí. Listo, listo. Ok, Gracias. listo. La otra cuenta que se ajusta son los seguros. Los seguros, nosotros pagamos un seguro y ese seguro nos cubre normalmente periodos de tiempo. Hay otros seguros, por ejemplo, el seguro de riesgos del trabajo, que puede cubrir cantidad o precio de la planilla. Entonces eso se va consumiendo conforme yo reporte mayor cantidad de salarios en planilla. Otros seguros, por ejemplo, el seguro de incendios por un plazo de tiempo, incluso seguros de, no sé, seguros de vehículos, es por un tiempo. Conforme pasa ese tiempo, se va consumiendo. Entonces, el seguro se va amortizando, se va gastando a través de todos los años o meses que yo lo vaya utilizando. En el ejemplo que tenemos, el monto del seguro decía 2.400. Vamos a suponer que ese seguro lo compramos el 1 de noviembre, entonces el seguro, si es anual, nosotros mensualmente estaremos diciendo que los 2.400 los consumimos en 12 meses, mensualmente gastamos 200 colones. Aquí lo que tenemos que ver es cuánto tiempo ha transcurrido. Si lo compramos en noviembre y si estamos haciendo los estados financieros al 31 de diciembre, pues tendríamos que ajustar 2 meses de seguro. Entonces, el gasto por seguro sería por 2 meses de 200, 400 colones. Y vamos rebajando el seguro pagado por anticipado en 400 colones. Entonces, la cuenta de gasto por seguro me aumenta en 400 y la cuenta de activos de seguros pagados por anticipado de los 2.400, amortizamos 200, entonces ya esa cuenta del estado de situación financiera o de activo, ya solo me van a quedar 2.000. Entonces ahí voy amortizando esos seguros de tal forma que ya ahora el saldo no es 2.400, sino 2.000 colones. Lo de los seguros estamos claros. Sí, profe. Ok. Otra cuenta que se ajusta es la depreciación. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, un vehículo, el vehículo lo utilizamos en una determinada cantidad de tiempo. Todo depende del tipo de activo que tengamos, así va a estar la depreciación. Por ejemplo, si compramos una computadora, probablemente la vida útil de la computadora sea menor a si compramos un edificio. ¿Por qué? Porque el edificio nos puede durar 50, 60 años y la computadora, su vida útil puede que sea menor a los 5 años. Entonces, nosotros estimamos cuánto es el tiempo que nos puede dar rendimiento esa computadora o ese vehículo o ese edificio. Entonces, lo que distribuimos es su costo a través de su vida útil. Si nosotros compramos un vehículo para hacer reparto, bueno, ¿cuánto me aporta ese vehículo a través de su vida útil para generar ingresos? Por eso hay una asociación que llamamos costos, gastos con ingresos para determinar
en esa asociación la participación que tiene un activo dentro de la generación de utilidades. Perfectamente pudiéramos decir, bueno, y si yo compro un vehículo, puedo pasarlo de una vez por gasto y ese gasto se pasa y perfectamente puedes pasar así, pero imagínense que nosotros registremos todos los vehículos como gasto en el momento que se compra. En ese periodo probablemente vamos a tener pérdida porque los valores son altos, pero si lo distribuimos a través del tiempo, vamos distribuyendo su costo a través de los años que se utiliza. Entonces, hay aspectos que se toman en cuenta dentro de la depreciación. Vamos a poner 2 ejemplos acá. Nosotros teníamos un mobiliario de oficina de 72,000 colones. Aquí lo importante es saber cuántos años tiene vida útil. En el ejemplo que nosotros ponemos ahí es que la depreciación va a ser a 10 años plazo. 10 años plazo son 120 meses. Entonces, quiere decir que si nosotros dividimos todo ese mobiliario de oficina entre los 120 meses, ajustamos 600 colones por cada mes que pase. Entonces, el ajuste por depreciación se haría, si nosotros hacemos solo el del mes de diciembre, estaríamos registrando la depreciación acumulada de mobiliario de equipo por los 600 colones que estimamos. Igual con el equipo. El equipo también pusimos que era 10 años plazo. 10 años plazo son 10 años por 12 meses. Son 120 meses. Entonces, la depreciación mensual va a ser de 45,000 entre los 120 meses. Son 375 colones. Entonces, la depreciación acumulada va a ser aumentar en 375 y ahora sí, el gasto por depreciación, de ese periodo va a ser la suma de los 2 montos que tenemos, 600 y 375. El gasto por depreciación va a ser de 975 colones. Una circunstancia que puede darse y que normalmente se da es que el mobiliario de oficina puede tener un valor residual. ¿Qué es un valor residual? Es el valor al final de la vida útil que nosotros tengamos, puede rescatarse algo de ese valor. Entonces, pongamos el ejemplo de las computadoras. Nosotros somos desarrolladores de software, necesitamos equipo especializado, el equipo no puede tener más de 3 años. Entonces, al cabo de los 3 años, ¿la computadora sirve? Sí, sí sirve, pero para nuestros efectos no nos sirve. ¿Por qué? Porque somos desarrolladores y necesitamos equipo especializado. Entonces, si ese equipo especializado al final de los 3 años podemos separarnos de él o podemos disponer de ese equipo, le llamamos un valor residual al valor que le queda al final del periodo. Entonces, ese valor es el que yo podría decir que esté teniendo el equipo cuando haya finalizado la vida útil que yo estimé. En algunas ocasiones, si la empresa piensa usarlo todo el tiempo, le pone un valor residual simbólico para que no se le desaparezca de sus estados financieros y siempre lo tengamos registrado. Entonces, vamos a poner que este equipo de oficina, el valor del equipo de oficina es, como ya lo vimos, 72,000. Pero perfectamente hablemos de que el valor residual de ese equipo sea de 2,000 colones. Entonces, el costo del equipo menos el valor residual tiene un valor depreciable.
valor depreciable. ¿Cuánto es el valor depreciable? Ya no son 72,000, sino que son 70,000. Hablamos de que son 120 meses. Por tanto, el ajuste mensual serían los 70,000 entre los 120 meses. 583 colones. Si nosotros hacemos exactamente lo mismo, con el equipo de oficina y el valor final del equipo de oficina, en este caso el residual fueron de 5,000 colones, el valor depreciable sería de 40,000 y el ajuste mensual sería de 333 colones. Entonces, si tuviéramos que ajustar un mes del equipo de oficina, ya no van a ser los 600, sino que sería 583.33 y el del equipo sería 333 colones. Entonces, el gasto por depreciación de ese mes sería 916.66. Los gastos de depreciación van al estado de resultados. Los gastos, la depreciación acumulada es una cuenta evaluadora de la cuenta de activo. Entonces tendríamos equipo de oficina, el monto 72,000 colones menos la depreciación acumulada que se vaya consumiendo. Esta depreciación acumulada se irá acumulando a través de toda la vida útil hasta que llegue a ser igual al mobiliario de oficina o igual al valor depreciable. ¿Esto quedó claro en la depreciación? Sí, profe, yo solo tengo una duda. Ajá. En función de qué más o menos establece uno los años en los que va a establecer la depreciación, digamos, ¿eso hay una fórmula especial o digamos, queda criterio de cada empresa? Bueno, normalmente todas las empresas utilizan la lista de depreciación que establece tributación directa. Entonces, al final del reglamento de impuestos sobre la renta hay un anexo que se llama los valores depreciables, que son los que acepta tributación para cada uno de los bienes de los activos que se pueden depreciar. Entonces hay una lista enorme de activos y tributación dice yo acepto, por ejemplo, el equipo de oficina lo acepta a 10 años. Equipo de cómputos lo acepta a 5 años. Entonces las empresas no se complican buscando otras vías útiles, sino que de una vez ajustan la de tributación directa porque de una vez les queda ajustada para el impuesto sobre la renta. Ah, ok, profe, gracias. Ok. Hasta aquí estamos bien. El otro aspecto que quería ver son los asientos de cierre. Nosotros, dentro de la balanza de comprobación, tenemos partidas, y aquí aclaro, cuando estuvimos hablando la primera clase que uno me pusieron real, es que de ahí sí hubo una confusión. El texto habla de cuentas. La cuenta es de situación financiera o real. Es mal llamada. A mí particularmente no me gusta mucho porque realmente el nombre real no es, para mí, no es lo correcto. ¿Qué quiere decir? Una cuenta real quiere decir que se mantiene a través del tiempo, o sea, que no es temporal. Y la otra cuenta que le llaman nominal, realmente es que es temporal. ¿Qué quiere decir? Que yo la abro, la acumulo y después la cierro. Entonces, ¿por qué? Porque en el estado de resultados integral yo voy a tener ingresos y gastos por un periodo, normalmente un año.
Entonces acumulo los ingresos de un año para compararlo con los gastos de un año, de tal manera que me genere la utilidad de ese año. La cierro y vuelvo a empezar nuevamente. ¿Para qué? Para comparar los resultados del siguiente año. Entonces vuelvo otra vez el siguiente año a acumular ingresos. Los comparo con los gastos del siguiente año para determinar cuál es la utilidad del segundo año y saber si una empresa a través de los años va incrementando o decrementando la utilidad. Entonces, estas cuentas de resultados y unas cuentas patrimoniales se cierran. Se cierran para empezar un proceso nuevo, un periodo nuevo. Estos son los que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, entonces, los ingresos y los gastos, vamos a cerrarlos en el periodo. ¿Ok? ¿Cómo cierro los ingresos y los gastos? Perdón, no le dan caso acá. Esto se me fue. Los ingresos por servicio. Vea que los ingresos por servicio tienen un saldo acreedor. O sea, estamos hablando de que los ingresos por servicios se aumentan al haber. Entonces, si yo quiero cerrar los ingresos para que el saldo me quede en cero, debo debitarlos por el monto que los tengo registrados, por los 206,000 colones. Entonces, los ingresos por servicio los debito. ¿Contra qué? Contra una cuenta. Esta cuenta es temporal porque yo la abro y la cierro al mismo tiempo al momento de hacer los cierres, contra una cuenta temporal de ganancias y pérdidas por 206,000 colones. Entonces, aquí estoy cerrando mi cuenta de ingresos contra una cuenta denominada pérdidas y ganancias. Entonces ya ahí cerré mis ingresos. Por otro lado, vea que mis gastos tienen saldo deudor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con mis gastos? Voy a cerrarlos. En este caso los cierro. ¿Contra qué? Contra la misma cuenta pérdidas y ganancias por 121,605 colones, que es la suma de todos los gastos del periodo. Entonces, ya tengo cerrados los ingresos, ya tengo cerrados todos los gastos contra la cuenta pérdidas y ganancias. En este momento, después de hecho estos dos asientos, solamente tengo con respecto a estas partidas una sola cuenta con un saldo que es pérdidas y ganancias. Entonces, si yo veo pérdidas y ganancias, va a tener un crédito por 206,000 colones y un débito por 121,000 colones. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, ¿cuánto es el saldo que le está quedando a esta cuenta? 84,395 a pérdidas y ganancias. Yo voy a cerrar pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias tiene un saldo acreedor. Entonces, dije que era una cuenta temporal, o sea, esa cuenta yo la voy a cerrar igual. Cierro pérdidas y ganancias. ¿Contra qué? Contra utilidades retenidas. Y automáticamente aquí mismo puedo hacerlo separado, sí, puedo hacerlo separado, pero puedo registrar de una vez el impuesto sobre la renta que determina la utilidad. Entonces, aquí para efectos del ejemplo y para efectos de, creo que todo el curso, siempre vamos a utilizar que utiliza un 30% de utilidad. Sabemos que el impuesto sobre la renta tiene otras variables, pero vamos a verlo únicamente así. A mi ganancia, que en este caso son 84,235 por el 30% de la utilidad, 25,318. De las ganancias que tenía,
Una parte va en impuesto de renta por pagar, 25.308, y otra parte va a utilidades retenidas por 59.076 colones. Vean que esta cuenta, cuando cierro pérdidas y ganancias, es igual al mismo monto $395, 21.246. Hay un monto aquí que no está bien. Permítame para ver cuál monto está malo. $12.000, 2.900. Ah, es que cambié la depreciación. Sí, cambié la depreciación cuando hice el asiento del ajuste este. Por eso no me da igual. 84.695. 925, 900. Y cambié los incobrables también. Voy a ponerlo exactamente igual para que me dé los incobrables. Es que yo hice el cambio ahí para explicar los 980. Ok. Ok, entonces, ahí me disculpan, es que cuando hice el otro ejemplo cambié los asientos de diario, entonces ya se me descuadraron. Ok, entonces lo que quiero decirles es que la utilidad del periodo siempre va a ser el monto de las pérdidas y ganancias, el monto de pérdidas y ganancias que yo cierro, 84.695 colones. Si no es el mismo, pues hay alguna diferencia, como esa que es que di yo ahí porque hice unos cambios en los ajustes. Ok, entonces, lo que quiero decir que pérdidas y ganancias, la cuenta temporal, la abrí con los ingresos, la debité con los gastos, al final me queda un crédito, ese crédito lo cierro contra utilidades retenidas y el impuesto de renta que tengo que pagar. Si acaso un ejercicio no dice y habla del impuesto, pues no ponemos el impuesto. Entonces automáticamente lo cerramos solo sobre utilidades retenidas. Pero si nos dicen cuál es el impuesto, pues habría que ponerlo de esta forma. Entonces igual lo cerramos. Entonces ya hasta aquí me quedan abiertas solamente estas dos cuentas. ¿Por qué? Porque tanto los gastos como los ingresos como las pérdidas y ganancias se han ido cerrando. Entonces solo nos queda un ajuste que tenemos que hacer, que es el de los dividendos. El pago de los dividendos que va al estado de cambios en la posición final, cambios en el patrimonio. Cerramos el dividendo. Con permiso me voy a devolver para que lo veamos. Recordemos que los dividendos es una cuenta de débito por 12.000 colones. Entonces, el dividendo lo cerramos contra utilidades retenidas por los 12.000 colones. Al final, las utilidades retenidas que nos va a quedar, los 60.000 que teníamos, la suma de las utilidades retenidas que registramos en el asiento son 107.000 y la resta de las dividendos que se pagaron al final, el monto de utilidades retenidas va a ser de 286.50 y el impuesto de renta por pagar va a ser de 25.408. Entonces, nosotros nos vimos en el balance de comprobación, registramos el estado de resultados, registramos el de
No, este está mal. Estado de cambios en el patrimonio. Estado de cambios en el patrimonio. Y al final me queda el estado de situación financiera. Si nosotros tuviéramos que hacer un nuevo estado de o un nuevo balance de comprobación, antes del cierre tenían todas las cuentas. Después del cierre, el balance de comprobación ajustado ya con los cierres va a tener solamente las cuentas que se quedan dentro del estado de situación financiera y las cuentas temporales de resultados y de cambios en el patrimonio van a quedar en cero. Entonces ya a partir del 1 de enero comienzan otra vez a acumular estas cuentas. Estamos, hasta aquí voy a parar un momentito la... Profe, disculpe. Ajá.